Ok, entonces comparto. Este, bueno, pues hoy les voy a hablar de esta mujercita, Gómez, que pues tiene ahí una historia eh, que bueno, de principio ya es así fuerte, ¿no? Que digan la prostituta, ¿no? Y, pero vamos a ver qué hay detrás de esta historia de Gomer, esposa de Oseas. Y le puse tu realidad o tus sueños porque, digo, no porque seamos prostitutas, ¿verdad? Por supuesto, sino porque vamos a ver en la historia realmente qué es lo que nos atrae más, tu realidad o tus sueños, hacia dónde es donde vas a ir dirigida, o a dónde es hacia donde te vas a dirigir, o hacia dónde es donde te va a dirigir Dios en este caso. Ok. Em, Les quiero platicar un poco más del libro de Oseas. El libro de Oseas, Oseas es un profeta en la región norte de Israel. Le tocó una chamba bastante complicada para el pobre de Oseas porque venía de una racha de puros reyes malos, pero uno tras otro venía. Y Dios lo manda a él, a la región norte, porque, porque lo creía realmente capaz después de venir te digo, una racha muy, muy complicada de reyes malos y en especial Jeroboam, que había sido terrible, terrible, terrible. Y entonces el pueblo de Israel queda muy dañado y entonces queda una mala relación de Dios con el pueblo. A Israel le importa un cacahuate seguir a Dios y deciden adorar a ídolos y a las cuestiones materiales y adoran a las cuestiones de las joyas preciosas, el oro, la plata. Y entonces, por supuesto, eso pone muy triste a Dios. Sin embargo, no deja de amar a su pueblo. Pero al final de cuentas siempre hay una restauración de Dios. Resulta que este libro de Oseas es un compendio de todas las profecías que tuvo Oseas en el lapso de 25 años. También como dato curioso, la mayor parte de este libro está hecho está como poesía. Entonces, eso es bastante interesante porque, porque es un libro poético. Yo creo que a la hora de hacer las traducciones, obviamente no creo que les haya salido todo así como era en poesía, pero el original es la mayor parte como poesía. Ok, ay, perdón. Em, Déjenme quitar esto tantitito. A ver, ¿qué? Dios tenía un plan desde el principio y quiero leérselos desde la Biblia, Oseas del capítulo 1, versículo 2, dice, el Señor comenzó el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, de tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. O sea, ya de allí dices, órale, o sea, ¿qué te pasa, Dios? ¿Cómo quieres casarme con una prostituta? Y en varios estudios que vi en internet, una de las pláticas era así el título, ¿no? ¿Tú te casarías con una prostituta? Y por supuesto había un chorro de comentarios ahí. Pero aquí lo interesante o lo que vamos a ver en este momento, como lo hemos estado viendo en diferentes estudios, vamos a ver la parte de las mujeres. Gómez.
¿Quién era Gomer? Obviamente ya vimos que a qué se dedicaba, pero lo interesante, o sea, lo chistoso del asunto es que solamente dice hija de Diblaim. Me puse a investigar a ver qué era Diblaim y estuve buscando en diferentes versiones, estudios que están y demás, y a fin de cuentas no saben si era un hombre o era una mujer, no sabían si era de la madre o del padre, cuál era nada más dicen hija de Diblaim, no hay más datos de Diblaim. Sin embargo, la traducción significa dos tortas de pasas. Resulta que también me di a la tarea de investigar qué onda con estas tortas o pasteles de pasas y resulta que eran pasteles muy significativos porque estas pasas, o sea, obviamente la uva ya estaba fermentada, ya había entrado dentro de un proceso y te aguantaba mucho más el pastel, no era muy fácil que se echara a perder. Eh, a- hay diferentes traducciones, de pasas o de higos también. El caso es que estas tortas se utilizaban como pagas o como para darlo como en ofrenda a estos dioses paganos o para sus fiestas de estos ídolos que tenía y de eso se alimentaban. Entonces, también te das cuenta de que la vida que había tenido Gomer no había sido pues muy hacia Dios, como lo hemos visto en otros personajes de la Biblia, sino que era más hacia la onda del mundo, posiblemente, no sé, a lo mejor el papá o la mamá, como decía en estos estudios que estuve investigando, a lo mejor era el pago que pedía por dejar a la hija, no sé, debió haber sido una historia bastante triste o bastante fuerte. Sin embargo, pues bueno, ella se dedicaba a eso. Pero resulta que, pues Oseas, a pesar de ser una situación bastante complicada, porque él viene eh, era una persona muy conocida, era un profeta conocido, seguramente tenía también un rango importante, puesto que le hablaba y predicaba a los reyes y tenía un alto rango, pues de repente decir, me voy a casar con una prostituta, eso es obediencia, ¿no? Y entonces, bueno, conoce a Gomer. Yo quiero pensar, porque tampoco no hay escrito sobre cómo es que la conoce, pero me acuerdo mucho de una historia que contó Miguel en la iglesia y en la prédica, en donde decía que a él se le figuraba que de repente pasando por la calle, Oseas la ve, porque además era muy hermosa, y de repente dice, qué cosa más hermosa de mujer, yo me quiero casar con ella, pero no tiene la pinta de que sea una mujer prostituta. Pero pues resulta que sí lo fue y dice, bueno, me voy a casar con ella, voy a ser obediente, pero me encanta, ¿no? Y entonces, vamos a ver estos versículos de Oseas 2:14 al 17. Um, y alguien, aquí está, que si alguien lo tenía, pero bueno, aquí lo tengo y quiero leerles esta versión que les digo que es muy accesible. Dice el versículo 14, dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en el que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo el Señor lo afirmo. Dice. Y el 17 también dice, y quitaré de sus labios los nombres de los Baales y jamás volverán a mencionarse.
O sea, con esto yo quiero entender que Oseas estaba dándole una oportunidad de vida genial, maravillosa, familiar, y le estaba prometiendo que la iba a amar, que le va a ser fiel también y que va a amarla tanto que le va a quitar de sus labios esa idea de adorar a otros dioses, de estar con otros hombres. Y luego en el versículo 19 y el 20 dice, Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel. Y tú entonces me conocerás como el Señor. Entonces, aquí vemos una situación muy padre, que es una ambigüedad, es ver esta historia como una historia entre hombre y mujer, pero también está pensada como un paralelismo entre la historia de Dios con el pueblo de Israel. Pero vamos a verlo ahorita como en el punto de hombres, ¿no? De hombre-mujer. Este, se, bueno, se casan y resulta que tienen 3 hijos. Ya para esto, obviamente, por lo que alcanzamos a ver, y como les decía al principio, hay una fuerte ruptura entre la relación de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, los compara con esto, con que hay una infidelidad terrible y que ya no lo aman y que están poniendo a otras cosas en primer lugar. Entonces, cuando se embaraza Gomer, le dice Dios a Oseas que el primer hijo le van a poner Jezreel o Jezreel, y que significa Dios esparce. Esto, aparentemente, estos nombres, estos significados de los nombres de los hijos, son proféticos. Entonces, vemos que el primer hijo es Dios esparce, la segunda es una niña que le ponen de nombre Lo Ruhama o Ruama, que es no amada. Y al final tienen a Lo Ami, que es no mi pueblo. Entonces, bueno, estos son los nombres de los 3 hijos que tienen Oseas y Gomer. Aquí la cuestión es que en este transcurso de tiempo, no dice la cantidad de tiempo que hay entre un hijo y otro, cuánto tiempo pasa. El caso es que Gomer no se siente feliz en esa vida, extraña la vida que tenía antes. Y es un poco también lo que vimos que sucede con el pueblo de Israel cuando se va con Moisés, que a pesar de que tienen una idea que viene una vida mejor y demás, ellos extrañan su vida pasada. ¿Por qué? Porque están oyendo voces que no deberían de escuchar. Entonces, aquí viene lo de la traición, ¿no? El adulterio. Gómez se siente extraña en esa vida nueva, conoce así, decide hacer caso a sus tentaciones y voces que la hacen caer de nuevo en el pecado. Desgraciadamente, también es el paralelismo que vemos con el pueblo de Israel, ¿no? El decir, está muy padre tu idea, Dios, pero la verdad es que yo me sentía mucho mejor como estaba antes, ¿no? Me hace falta, yo me imagino, ella es de decir, quiero mi vida, no quiero estar atada a una familia, hacerle todo el plan de mamá y cuidar a los hijos. No, yo estaba mejor en el que, en el que me regalaran joyas, en el que me dieran cosas, en el que me hicieran sentirme hermosa, en el que me hicieran sentir amada, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, o sea, te estaba dando todo, te amaba, te dijo que iba a ser fiel, que iba a ser todo para ti, y resulta que estás decidiendo otra vida totalmente diferente, ¿no? Y entonces, pero era algo que también de alguna manera
desde el principio lo dijo perfectamente Dios cuando le dijo a Oseas, ¿no? Y está aquí en Oseas 2, 7 y 8. Dice, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces, volveré a mi primer marido, pues en él, pero ¿qué? Pues con él me iba mejor que ahora. Entonces, en este tiempo, resulta que ella sí hace, hay esa traición, está ese adulterio, se va con otros hombres y, y sí mantiene esas relaciones, le dan mucho dinero de principio y ella se siente muy bien, se siente enjollada, se siente en unas mansiones o lo que tú quieras, pero hay un momento en que los hombres con los que ha estado ya no la quieren. Ya, dicen, se acabó el encanto. Desgraciadamente, eso es lo que sucede con las cosas de este mundo también, que son pasajeras, no son duraderas, y entonces hay un momento que te fastidian. Entonces, pues ya, se acabó el encanto y entonces la vendieron como esclava. Ya no había otra opción más que echarla a la calle con, pues ya ni siquiera como esclavas, de verdad la estaban vendiendo como cualquier cosa a la pobre de Gomer. Entonces, aquí le comentan a Oseas, oye, fíjate que vimos a, a una señora que se parece a la tuya, pero está totalmente, ¡au! Perdónenme, la saqué. La tienen totalmente desnuda en la plaza y la están vendiendo como esclava. Entonces, obviamente, Oseas estaba con esa idea de no quiero volver a saber nada de esa mujer, no me interesa en lo absoluto, me hizo mucho daño, me dejó además con todo el paquete de los 3 hijos, que por supuesto en ese momento ya también ya estaba él dudando si sí eran de él o no eran de él, ¿no? Por la vida que había llevado. No sabía si a lo mejor incluso en el momento que habían estado como pareja, a lo mejor le había sido infiel y a lo mejor eso, o sea, ya le entran muchas dudas en la cabeza al pobre de Oseas y y entonces hasta lo pone en el capítulo 2, versículo 4, dice, no me compadeceré de sus hijos, pues son fruto de su prostitución. O sea, no me interesa saber nada de estos chamacos, pero al mismo tiempo, pues él es un hombre bueno, es un hombre de Dios. Y entonces, pues yo no sé, me lo imagino pidiéndole a Dios su sabiduría y decirle, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios le vuelve a decir lo que tiene que hacer en el versículo 9 al 13 del capítulo 2. Le dice, por lo tanto, volveré. Ah, no, pero espérenme, porque realmente donde le dice, bueno, sí, déjenme les leo primero de 9 al 13. Dice, por lo tanto volveré y tomaré mi trigo y vino en el tiempo de su cosecha y recogeré mi lana y mi lino. Ah, ahí es donde está enojado, porque se acuerdan que habíamos visto en los versículos anteriores que le dijo y le devolveré a ella, ¿no? Su vino. Y acá dice, volveré y tomaré mi trigo, mi vino en el tiempo de su cosecha y recogeré mi lana y mi lino que le había dado para cubrirse. A la vista de sus amantes pondré su desnudez al descubierto. Nadie la librará de mi mano, porque pondré fin a su alegría, a sus fiestas y lunas nuevas, a sus días de reposo y a todas sus festividades. Destruiré sus viñas y sus higueras de las que ella decía, esta es la paga que me dieron mis amantes. Las convertiré en un matorral y se las comerán los animales salvajes. Voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes,
olvidándose de mí. Estaba realmente enojado el pobre de Oseas y decía, y además también por el otro lado vemos esa comparación, como les digo, de Dios con Israel. Están molestos. ¿Por qué? Porque les vieron la cara, porque ellos hicieron todo lo posible por darles una nueva vida y resulta que pues prácticamente les escupieron en la cara, ¿no? Le dijeron, ahí te ves, a mí me gustaba más lo que tenía antes, entonces pues están enojados. Sin embargo, hay misericordia en los ojos de Dios y de Oseas, y entonces pues viene la ruina total y el arrepentimiento, como veíamos ahí, que le quitaron absolutamente todo. Y ya cuando Dios le vuelve a decir en el capítulo 3, del 1 al 3, dice, el Señor volvió a decirme, ve y ama a una mujer amada de su amigo y adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelvan a dioses extraños y comen de las tortas de pasas, otra vez volvemos a oír lo de las tortas de pasas, que les ofrecen. Y entonces dice en el versículo 2, entonces adquirí una mujer para mí por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. Entonces, hay un amor eterno allí, tanto de parte de Oseas, de decir, es que si Dios quiere que me case con ella es porque hay un propósito. A lo mejor no será digna para los ojos de los demás, pero si Dios me está pidiendo que vaya con ella, es porque hay una razón y debe de ser grande. Y entonces le vuelve a declarar su amor y su fidelidad. Aquí vemos que, como le puse aquí, es que es un ejemplo hermoso de cómo Dios perdona a pesar de que no lo merezcamos, a pesar de que lo hayamos traicionado, a pesar de que hayamos tenido otros ídolos, de que lo pongamos a Él en segundo plano, siempre está su amor incondicional. Entonces, la historia de Gomer solo es un reflejo de lo que sucede con el pueblo de Israel también en cuanto a traición, las tentaciones, la avaricia, la comodidad, la idolatría. Nunca se le dio el lugar que merecía a Dios. Pero, bueno, aquí les puse eso, Gomer igual al pueblo de Israel, pero Dios nos da una vida nueva y vemos estos versículos hermosos de Oseas 14, del 4 al 8. Diana, ¿tú lo tienes? A ver, dale para que veas. Sí, pero tengo la No Reina importa, Valera, ¿no importa? no importa, no importa. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Ok, El 9 aquí también, mira. sí, y el 9 es como la conclusión. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces aquí vemos en este capítulo 14, y el versículo 1, ¿quién más tiene? Dejen, es que le tuve que quitar aquí tantito de quiénes estamos
todas, porque si no, ¿quién más tiene la Biblia? Para Anita, Yo, Mina, Norma. sí, del Ah, 1, o sea, 14, del versículo 1, sí, al 3, perdón, el versículo 3. Ok. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Por tu pecado has caído, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ok. En esta versión, como les decía, es un poquito más clara. Dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvanse al Señor llevando con ustedes esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Y me sigo de ahí al final. Dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Voy a ser para Israel como el rocío, y él dará flores como los lirios. Sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo, y será su aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid, y serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué me importan ya los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo. Yo soy como un pino siempre verde y en mí encontrarán mi pueblo su fruto. Y la conclusión del 9, que los sabios y prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos y los justos los siguen, pero los malvados tropiezan en ellos. Entonces, aquí de verdad estamos viendo con esta otra parte en esta conclusión de Israel, si lo vemos como Gomer, como lo hemos estado viendo, es que ella se arrepiente. Ella toma la decisión de seguir a Dios, a pesar de todo lo que haya sido, Dios la amó, se lo demostró, y ella decide seguir por el buen camino, y Dios de todas maneras, lo haya merecido o no, Él la ama. Pero, ¿cómo somos hoy en día? A mí me llamó mucho la atención toda esta historia que estamos viendo, cómo era el pueblo de Israel, cómo es que vivía y cómo se había apartado de Dios, y cómo suplen en muchas situaciones a Dios. Creo que estamos regresando otra vez a ese momento en que pues estamos perdiendo toda relación con Dios. Gracias a Dios nosotras, ¿no? Estamos siempre todas las semanas estamos tratando de conocer un poco más de Él, y tratando de crecer y madurar más en fe, y tratar de que nuestras acciones sean más allegadas a lo que Él nos pide que seamos. Sin embargo, si le echamos un vistazo a cómo está el mundo en este momento, justo está así. Está que no quieren saber de Dios, les interesan más las cosas mundanas, es muy señalado todo, o sea, somos muy juzgados en todos aspectos, y
Dios nos pide que sea la obediencia. A muchos nos cuesta trabajo ser obedientes, a pesar de que estamos oyendo la voz de Dios que te dice, comparte, sé misericordioso, ora por tus enemigos, trata de ser como yo, como Jesús, porque ya también gracias a esa posibilidad que abrió con la llegada de Jesús, a pesar de que estaba también ese momento histórico de que Dios estaba de alguna manera enojado con todo el pueblo, mandó a su Hijo único para que podamos ser perdonados y amarnos, como en este caso Oseas amó a Gomer. Entonces, bueno, pues esas son mis conclusiones de esta historia de Gomer, que pues también es el pueblo de Israel. Entonces, me gustaría de una vez orar y ahorita platicamos. Señor, gracias de verdad por amarnos a ese tamaño, a ese grado, Padre, por tener tanta paciencia de verdad con todas estas generaciones que llevamos viviendo con esa unión con el pecado que no la podemos hacer a un lado tan fácil, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas en las que te pudiéramos haber fallado, que no te hemos encontrado, no te hemos querido encontrar en ciertos momentos, Señor. Pero a pesar de todo, tú nos amas. A pesar de todo, tú das la opción de siempre que haya una reconciliación. Padre, ayúdanos a ser también un poco como Oseas, que veamos de repente a esas personas que traen todos esos problemas cargándose, esas historias, como también lo vimos en la historia pasada que decíamos que, pues, ¿quién se puede casar con alguien que no sea cristiano? Pero aquí en esta historia vemos que tú tenías un plan. Tú tenías un plan para llegar a ese punto de reconciliación con tu pueblo santo, con tu pueblo de Israel, que volviéramos a amarnos, que volviéramos a restaurar esa relación contigo. Llévanos siempre a tener esa misericordia, ese amor por toda la gente que no te conoce, Padre, y que tenemos que compartirte, que enseñarles que tú todo lo puedes, que tú eres poderoso, que tú eres la razón de nuestra vida y que mientras caminemos contigo todo va a salir bien. Señor, gracias por este estudio, gracias por la vida de Oseas, gracias por la vida de Gómez, gracias por la vida de todos los personajes de la Biblia que hemos estado viendo y que gracias a ellos hemos podido crecer y hemos podido entender ciertas situaciones en las que pudiéramos encontrar una similitud con la que estamos viviendo. Padre, te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo lo que somos y que tú nos hagas nuevas personas. Ayúdanos a quitar todas esas piedras, todos esos temores, todas esas debilidades que tengamos para no caer en tentaciones y que tú nos lleves a la vida maravillosa a donde tú nos quieres llevar. Gracias, amado Padre, te pedimos por todas nuestras victoriosas, con cada una de sus situaciones, y gracias de nuevo por amarnos tanto. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.